WRT, Radio Arte 90.5 FM, Chicago. Le preguntamos a un sexólogo cuál es el significado del sexo entre una pareja. ¿Dónde están los límites? ¿Es malo? ¿Es bueno? Pues es una parte que muchas parejas consideran muy importante, otras no tanto, como en la relación heterosexual. Incluso la relación coital es una parte muy pequeña de una relación de pareja, que es una relación de almas y de amor y de amistad y de un compromiso de convivir y de crear un hogar común. En ese momento el coito, las relaciones sexuales íntimas, es una de las formas de comunicación. Lo que hemos perdido en esta civilización moderna es contactar, estar presentes, escuchar, poder apapachar, abrazar, dar cariño, dar ternura, sentir a otra persona, porque nos estamos yendo a extremos, sobre todo en Estados Unidos, no tanto la población latina, pero los anglos, cualquier alusión a un contacto íntimo ya lo toman como un abuso, entonces mejor no hacen nada. Cuando los latinos tenemos más variedad de tipos de contactos y no los vemos necesariamente como tener que llegar al coito, y son de amistad, de ternura, familiares, de juego, lo tropical y el ritmo y el sabor, y somos mucho más apapachadores los unos a los otros, y eso se ha perdido mucho en la cultura occidental. Ahí nos hemos alejado de nosotros mismos, y sí, también existe mucha soledad. Es muy preocupante que hoy que hay tanta comunicación, la gente está más sola. El rechazo de la Iglesia Católica hacia los actos homogenitales se deriva a partir de que en la Biblia se leen algunos versículos que nombran como abominación a la homosexualidad. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Es esta en realidad la prueba fehaciente de que a Dios no le gustan los homosexuales? Le preguntamos al padre Manuel Villalobos que nos explicara más sobre estos apartados bíblicos. Del capítulo 17 hasta el 25, que es el código de santidad del libro de Levíticos, hay muchísimas leyes que ahora las hacemos. Y no, a nadie lo condenan porque se deje la barba, o a nadie lo condenan porque coma camarones, por ejemplo. Los camarones también dice que es una abominación. A nadie condenan a los campesinos porque siembren 2 semillas en el mismo surco, que también es una abominación, igual como lo dice de la homosexualidad, entre comillas. Entonces, si vamos a ser honestos con la palabra de Dios, si vamos a tomar literalmente este versículo de la Biblia donde se condena supuestamente la homosexualidad, tenemos que tomar literalmente los otros versículos. ¿Qué hacer con las personas que tienen relaciones sexuales durante la menstruación? También ahí en el libro de Levítico lo condena. ¿Qué hacer con las personas que se dejan la barba? También en la patilla, ahí lo condena. ¿Qué hacer con las personas que comen mariscos? También ahí lo condena. ¿Qué hacer con las personas que mezclan 2 tipos de materiales en su ropa? Esto nada más es un ejemplo para ver qué complejo es el mundo de la Biblia. A continuación leeremos algunos apartados que también están escritos en la Biblia. Levítico 25, versos 44 y 45. Así, tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que estén con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Levítico 24, versos 14 al 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron blasfemar, pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Si blasfemar el nombre, que muera. Levítico 19, verso 14. El que tome mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Deuteronomio, capítulo 25, verso 11. Si hermanos pelearan uno con otro, y se acercare la mujer de uno, para librar a su marido de mano del que le hiere,
y ella alarga su mano y toca las partes vergonzosas del otro, tú le cortarás la mano a ella, no la perdonarás. Le pedimos al padre Ezequiel que nos explicara por qué la Biblia tiene tales apartados. En la Biblia hay también versículos donde dice que un hombre le puede cortar la mano a su mujer, o que en el Antiguo Testamento, o que o personas podían ser quemadas, o que se podía poseer esclavos. Y en aquel entonces había gente que hacía esas prácticas y las utilizaban porque decían que Dios era la manera en que se comportaba, o era el castigo para el pueblo. ¿Qué respuesta hay de esto? Pues hay un nuevo momento de punto de partida de entender las cosas. Y eso se llama Jesús, ¿no? Que es el Nuevo Testamento. Más que el Nuevo Testamento. Él es la revelación plena de quién es Dios y la voluntad de Dios. Frente a Jesús, entendemos el mundo muy distinto. Porque ya vemos el mundo no con los ojos de un Dios misterioso que no hemos visto, sino en la persona de Jesús vemos el mundo con los ojos de Él. Cristo nos cambió, como se dice, la manera de entender a Dios. El padre Ezequiel nos comentaba que Cristo vino y trajo el verdadero mensaje de Dios, expreso en el Nuevo Testamento. A decir de algunos, esta nueva parte de la Biblia ha sido malinterpretada también para justificar, por ejemplo, la esclavitud y este rechazo a los gays y lesbianas. Las nociones de que la esclavitud solamente se referían al Antiguo Testamento, lamentablemente no son ciertas. Incluso las cartas de Pablo promueve al esclavo de una de sus amistades romanas que sea fiel a su amo, y a su amo que sea justo con su siervo. Y eso se ha utilizado lamentablemente como un argumento en favor de la esclavitud por personas que quizás no entenderían el propósito de esa escritura. Eso es un ejemplo claro de que la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, tiene muchos pasajes que uno tiene que tomar de una manera muy delicada. Existe entonces la contradicción. Si la Biblia es un documento sagrado que contiene ejemplos de cómo vivir una vida bondadosa, ¿por qué entonces existen apartados que hoy en día consideraríamos una abominación? La Biblia en sí es sin ofensa, la Biblia no te hace daño. Desgraciadamente, al transcurso del tiempo y de la historia, hemos visto cómo la Biblia ha sido usada como arma contra personas. Por ejemplo, en el nombre de la Biblia se condenó a Galileo cuando afirmó que la tierra no giraba alrededor del sol. Con el nombre de la Biblia hemos sometido a los esclavos en Estados Unidos, por ejemplo, esta experiencia tan triste, tan trágica de malinterpretar pasajes, por ejemplo, de las cartas de Pablo, donde dice que los esclavos le sean sumisos a sus amos. Y en el nombre de la Biblia seguimos marginando a las mujeres, porque Dios creó primero a Adán y luego a la mujer. No podemos sacar un texto que fue escrito para una gente determinada, para una cultura determinada que tenía cierta problemática, y tratar de trasplantarlo, por así decirlo, a otra época, a otra historia, con otras experiencias de vida que son muy diferentes a lo que la Biblia tenía en mente. ¿Deberíamos decir entonces que la Biblia se ha equivocado? Nila Marrón, directora de PFLAG Latino en Nueva York, también opina sobre este tema. Lamentablemente, la Biblia, que es un libro maravilloso que tiene enseñanzas muy, ¿cómo te diría?, que noblecen y ayudan, también tiene ciertas partes que son la descripción de la historia de un pueblo en el Antiguo Testamento. Son 5.000 años de historia, y se han utilizado ciertas partes, ciertos versículos de la Biblia para oprimir a la gente. Por ejemplo, para justificar la esclavitud, para oprimir a las mujeres, y ahora para oprimir a los homosexuales. Una de las cosas que a mí me apena mucho es que personas que se dicen ser cristianas diseminen tanto odio contra la gente gay. Imagínate tú que lo que tienes de Jesús es siempre estas maravillosas enseñanzas de amor hacia el prójimo y la inclusión de todas las personas, especialmente las marginadas. Estás escuchando Homofrecuencia, el único programa dedicado a la comunidad gay en Chicago. Sodoma y Gomorra es una historia que mucha gente relaciona con que a Dios no le gustan los homosexuales por ser personas corruptas. Las diferentes secciones dentro de la Biblia donde supuestamente se menciona, donde se condena el acto homosexual,
tienen otro significado. Sodoma y Gomorra, mucha gente utiliza esa escritura como un ejemplo de prohibición del homosexualismo, cuando en realidad el pecado de Sodoma y Gomorra era el pecado de inhospitabilidad y el pecado de explotación. Dios, cuando menciona la razón por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas, no fue porque estaban la gente cometiendo actos innaturales, hombres con hombres y mujeres con mujeres, simplemente era porque el pueblo se consideraba malvado, se consideraba un mal vecino ante pueblos adellanos. El padre Manuel también nos comentó al respecto. Todas las veces que los profetas hablan en relación con Sodoma y Gomorra, siempre hablan en relación con la hospitalidad. Es ilógico creer que era la homosexualidad. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que creer que toda la comunidad era homosexual. Muchos de los profetas dicen que estas ciudades eran arrogantes, altivas, que no ayudaron a los pobres, a los huérfanos, al forastero, y por eso Dios los castiga. No por el pecado de la homosexualidad, sino por los pecados de injusticia social. Y ese pecado creo que nadie se confiesa de ello, ¿verdad? A veces no somos justos en el trabajo, a veces no compartimos lo que Dios nos ha dado, y como que ese pecado no nos hace tantos cargos de conciencia. Actualmente ningún investigador serio de las Sagradas Escrituras te pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra como un texto que pruebe que Dios los condenó por la homosexualidad. Sodoma y Gomorra o el diluvio son dos historias que están escritas en la Biblia, historias que expresan castigos de Dios. Como que se te presenta en la Biblia dos tipos de Dios. Uno es el Dios vengativo, el Dios de la conquista, el Dios de la revancha, el Dios al que le dices cosas feas y entonces de repente dice, ay, ya me harté, vamos a mandar el diluvio y que todos menos dos de cada cosa se queden en el planeta para volverlo a repoblar. Como si eso, con todo respeto a Dios, que me perdone, como si eso hubiera solucionado algo. Es un Dios vengativo, es un Dios guerrero, es un Dios que te levanta la voz y te dice, pras, cuando quiera me libro de ustedes. El Dios del Nuevo Testamento es un Dios más humano, más te ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo lo dijo, literal, o cuando menos en las traducciones que tenemos, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros los diversos también somos el prójimo de los demás. Él es Agustín Villalpando, de la Ciudad de México, un activista gay desde hace más de 10 años. Ha laborado en programas de radio de tipo educacional, es editor de noticias de una publicación en internet llamada Enkidu Magazine y es miembro fundador de un grupo titulado Palomilla Gay. Para continuar hablando sobre Sodoma y Gomorra, el padre Manuel comenta. Desde el punto de vista bíblico, Dios nos creó a su imagen y semejanza, y creo que nosotros nos hemos vengado de Dios, creando a un Dios a nuestra imagen, ¿verdad? Con sentimientos viscerales, con enojos, con envidias, el que me la hace me la paga, y así presentamos a Dios. Dios es espíritu, Dios no es ni hombre, no es ni mujer, y a veces los adjetivos que le hemos adjudicado a Dios, las ideas que tenemos de Dios, no nos ayudan a entender lo que Dios es, ¿verdad? ¿Cómo te explicas a un Dios que sea guerrero? ¿A un Dios que vaya y destruya toda una ciudad? ¿A un Dios que extermine a todo un pueblo? Tenemos que buscar e interpretar desde otro punto de vista, que muchas veces hacemos hablar a Dios cuando Dios está callado.